día, chicos, ahora vamos a trabajar la última parte de, de lo que viene a ser vectores, ¿no? El vector unitario y por último, el producto de vectores o el producto entre vectores también, ¿de acuerdo? A ver, comencemos con el vector unitario. Primero, ¿qué es un vector unitario? Si yo tengo un vector A, este vector tiene una dirección y apunta hacia un determinado lugar. Pero eso, ¿a qué se debe? A que hay un vectorcito que lo va a dirigir, le va a indicar en qué sentido debe graficarse él. Este vectorcito sería de esta manera, miren. Voy a graficarlo a continuación y sería así. Este vector que acabo de graficar, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser el vector que le está indicando, que le está direccionando. ¿Cómo se llama este vector? Se llama vector unitario. Es el vector unitario de A en este caso, ¿sí? ¿Y cómo se obtiene este vector unitario? Esa es la pregunta más común aquí. El vector unitario de ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al vector A dividida ¿entre quién? Entre su respectivo módulo. A eso le denominamos vector unitario, ¿de acuerdo? Y esta, como les indicaba, sirve ¿para qué? Para darle dirección y sentido al vector A, ¿de acuerdo? Ese es el vector unitario. Entonces, si le va a dar dirección y sentido, al toque nos damos cuenta ¿de qué? De que estos dos vectores, ¿cómo tienen que ser siempre? Tienen que ser paralelos. Entonces mencionaremos aquí como una observación o como si fuera una propiedad. El vector A y su respectivo unitario siempre, ¿cómo tienen que ser, chicos? Tienen que ser paralelos. Siempre tienen que ser paralelos, ¿ya? Además tienen que tener el mismo sentido. No existe un vector y su unitario de sentido contrario. Eso no se puede hacer. No sería su unitario correspondiente. Sería el unitario pero de otro vector de repente. ¿De acuerdo? El vector y su unitario correspondiente siempre van a ser paralelos y del mismo sentido. Otra característica del vector unitario, a ver chicos, ¿cuál es? Primero que son paralelos con su vector madre, ¿no? La otra característica, ¿cuál es? Que el vector unitario tiene un módulo, como cualquier otro. Y su módulo, ¿cuánto va a ser siempre? Siempre es 1, es la unidad. ¿Está bien? Es 1 siempre. Otra característica, chicos, aquí del vector unitario. El vector unitario no posee, ¿ya? No posee unidad de medida. Unidad de medida. No tiene unidad de medida, en otras palabras. Profe, pero usted dijo que un vector es, ¿qué cosa? Es, bueno, una representación gráfica de una magnitud vectorial. Y una magnitud vectorial tiene que tener unidad de medida. Claro, pero este vector unitario no cumple, digámosle así, esa regla. A toda regla hay una excepción, ¿no? El unitario justamente es la que no cumple esa regla. No tiene unidad de medida. ¿Y eso por qué? Fácil, pues mira. Supongamos que este vector de aquí sea la fuerza. La unidad de la fuerza, ¿cuál es? Newton. ¿No es cierto? En el denominador hemos colocado el módulo de este vector, que es fuerza otra vez. ¿En qué se mide? En Newton. Newton con Newton se va y me queda sin unidad. ¿De acuerdo? Entonces de ahí se demuestra que el vector unitario no tiene unidad de medida. ¿Ya? Ahora, este vectorcito unitario, ¿para qué nos va a servir principalmente? Ahí viene justamente la propiedad de esta, que es la más importante, ¿no? ¿Cuál es la propiedad para el vector unitario? Veamos. La propiedad nos dice lo siguiente. Si tenemos dos vectores, ¿ya? Dos vectores, ¿ya? A y B, y estos vectores son paralelos, ¿de acuerdo? Si son paralelos, entonces, ¿qué va a pasar? Cada uno de ellos va a tener su respectivo vector unitario, ¿no? Como van a ser paralelos y sus unitarios tienen el mismo módulo, entonces quiere decir que sus unitarios respectivos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. El unitario de A y el unitario de B van a ser iguales. Esa es la propiedad que se aprovecha de los vectores unitarios. ¿Esto cuándo se utiliza? Cuando los vectores son paralelos. ¿De acuerdo? Bueno, eso entonces con respecto al vector unitario. Ahora veamos el caso de los vectores, el producto de los vectores. Entonces, para esto, vamos a tomar como ejemplo a dos vectores cualesquiera, ¿ya? Sea un vector A, ¿ya? Con sus componentes, digamos así, un AX, un AY y un AZ, ¿de acuerdo? Y un vector B, que sea pues simplemente un BX, un BY y un BZ. Ahí está. Ahí tenemos dos vectores con sus respectivas componentes. Puede ser en 2D o en 3D. No hay problema con eso, ¿sí? Yo lo voy a hacer en términos generales aquí. Entonces,
Para poder multiplicar los vectores, necesitamos los vectores con sus respectivas componentes. Y hay que diferenciar dos tipos de producto. Hay un producto escalar y un producto vectorial. La forma más fácil de diferenciar una de la otra, ¿cómo es? Con la notación. El escalar, ¿cómo se denota? Como A punto B. ¿Esto cómo se lee? Producto escalar de A y B. Mientras que el producto vectorial, ¿cómo se denota? Como A aspa B. O, bueno, algunos le dicen cruz B, ¿no es cierto? A cruz B. Esto, ¿cómo se lee? Producto vectorial de A y B. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia aquí, ¿no? O cómo nos podemos dar cuenta de si me están hablando de un producto escalar o un producto vectorial. Si es que no me dijeran el nombre completo. Te van a decir, hay el producto de los vectores. Y te va a simbolizar A punto B o A aspa B. Entonces, dependiendo de eso, a ver chicos, operaremos, ¿no? Veamos el primer caso, el producto escalar. A ver chicos, pero para eso, primero, vamos a poner aquí como pequeña observación, lo siguiente. Vamos a tener los unitarios I punto I. ¿Ya? El producto escalar. El unitario del eje X con el unitario del eje X, otra vez. I punto I, ¿qué nos da como resultado? 1. ¿Ya? J punto J, ¿qué nos va a dar como resultado? También nos da ¿cuánto? 1. Y la otra es K punto K. ¿Qué nos va a dar como resultado también esto? Nos va a dar 1 en este caso. Pero si yo hiciera la combinación de I con J o I con K, por ejemplo, ¿qué resultaría, chicos? En ese caso resulta 0. I punto J, por ejemplo, ¿cuánto sale eso, chicos? Sale 0. El I punto K, ¿cuánto sale eso también? Sale 0. Y por último, el J punto K o K punto J, ¿no? ¿Qué va a hacer también aquí? ¿Sale cuánto, chicos? 0. Debido a ello, jóvenes, la operación directa de estos dos vectores, ¿cómo se obtiene o qué se obtiene? Se obtiene lo siguiente, miren. El A punto B, ¿ya? Esto sería un AXI, un AYJ, un AZK. De igual manera con el B, ¿ya? Solamente que yo lo he puesto aquí como si fuera una coordenada, ¿no? BXI, BYJ, BZK. Si yo los multiplico en forma escalar, se va a obtener esto. Utilizando esta reglita que hemos mencionado, o esto anticipadamente, se va a obtener lo siguiente. El producto escalar de A y B va a ser igual a ¿quién simplemente? Un AX por BX más, no va I, no va J, ni tampoco K, solamente es así. El producto de este número con este número, más el producto de estos otros dos. AY por BY, más AZ por BZ. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué cosa es como resultado? El resultado de esta operación es simplemente, ¿qué cosa? Un número. Es un número, chicos. ¿Y qué tipo de número creen que será? Claro, es un número, ¿qué cosa? Un número real. Es un número real. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar aquí eso. Esta operación nos da como resultado un número real. Y dirán, profe, entonces ¿quiere decir que puede ser negativo? Claro, es un número real. ¿Puede ser 0? Sí, es un número real. ¿Puede salir radical de repente? Claro, eso depende de las componentes únicamente. ¿Ya? Entonces, el producto escalar siempre nos da como resultado, ¿qué cosa? Un número. ¿Y qué tipo de número es? Es un número real. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver aquí una propiedad que vamos a utilizar justamente con este producto escalar. Supongamos que el vector A, que tenemos aquí como ejemplo, AX, AY, AZ, graficado resulte de esta manera. Ahí está, mira, este es el vector A. ¿Está bien? Y luego graficamos el vector B. Digamos que salga así, ¿ya? O se obtenga de esta manera. Ahí está. Tenemos el vector A y tenemos el vector B. ¿Ya? Y estos entre sí van a formar un angulito. Hay una propiedad que justamente relaciona el vector A con el vector B y el ángulo que forman estos dos a través del producto escalar. ¿Cómo es la propiedad? La propiedad es justamente así. El producto escalar de A y B, ya ahí está, producto escalar de A y B, va a ser igual a ¿quién? Módulo de A, módulo de B, y todo esto multiplicado ¿por quién? Por el coseno de teta. Esa es la relación que existe entre el ángulo del vector que forman, el ángulo que forman estos dos vectores y el producto escalar de los mismos. ¿De acuerdo? Como consecuencia de esta propiedad tenemos otra propiedad, o digámoslo entre comillas, subpropiedad, ¿no? ¿Qué pasaría si estos vectores forman un ángulo de 90 grados? Entonces mira, veamos, si el ángulo que forman los vectores es 90 grados, o sea, A y B
son perpendiculares, ahí está, mira, son perpendiculares, entonces, ¿qué pasa, chicos, aquí? Resulta que el producto escalar de estos vectores saldrá nada más y nada menos que 0. ¿Y eso por qué? Porque el coseno de 90 vale 0, pues. 0 por A y por B, ¿esto sale cuánto? Sale 0. ¿Ya? Es un caso especial, ¿no? Si a mí me dicen, tengo el vector A y el vector B, me dan las componentes AX, AY, AZ. Nos dan las componentes BX, BZ, pero me piden esta componente, por ejemplo, y me dicen que A y B son perpendiculares. Ah, entonces recuerdo al toque. ¿Qué cosa? Esta propiedad. Como me han dicho que A y B son perpendiculares, ¿qué hago? Multiplico y lo igualo a ¿cuánto? A 0. ¿Pero lo multiplico de qué manera? De manera escalar. Lo igualo a 0, me va a salir algo como esto, lo igualamos a 0, despejamos y tenemos el valor que nos han pedido. ¿De acuerdo? Otras propiedades adicionales que vamos a usar aquí. A ver, ¿cuáles serían? Por ejemplo, en el producto escalar se cumple la propiedad conmutativa. El A punto B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al B punto A. O como decimos en aritmética, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, ¿no es cierto? Ya, esto también se cumple aquí. Y la otra propiedad sería la siguiente. Si yo multiplico a un vector A por sí mismo en forma escalar, mira, A punto A, ¿qué me da como resultado? Me da como resultado el módulo, no el vector, el módulo del vector, pero elevado al cuadrado. Algo parecido a álgebra, ¿no es cierto? Pero mira, este es vector, vector, el producto escalar. Esto es módulo elevado al cuadrado. ¿Ya, chicos? Ahí está. Entonces ahí tenemos las propiedades para el producto escalar. A ver, pasemos al siguiente producto. Será entonces el producto vectorial. A ver, el producto vectorial, ¿cómo dijimos que lo vamos a diferenciar del producto escalar? Con la notación punto escalar, cruz o aspa, ¿qué cosa viene a ser? Vectorial. Para poder obtener el producto vectorial no es tan sencillo, no es tan directo como en el caso anterior. Hay que hacer combinaciones también como en este caso, pero, a ver, chicos, ¿ya? Esta, para obtenerla más rápido y más directo, ¿cómo se hace? A través de una determinante. Entonces vamos a colocar aquí justamente la determinante. Es una determinante de 3 por 3. ¿De acuerdo? Es una determinante de 3 por 3. 3 filas y 3 columnas. En la primera fila, ¿de acuerdo? En la primera fila se colocan los unitarios I, J y K. En la segunda fila, en orden, se colocan las componentes del primer vector, que es bueno. En este caso, ¿cuáles serían? Las componentes del vector A. Si hubiera estado B por A, entonces las componentes del vector B. Y luego las componentes del vector A. Para este caso, sería AX, AY, AZ. Luego las componentes del otro vector. BX, BY y BZ. ¿De acuerdo? Y para operar esto, bueno, como siempre les menciono, hay varias formas. Una de esas tantas formas sería así, miren. Más, menos y más. Y operamos. El producto vectorial de A y B será igual a la primera componente. Ah, mira, en el producto escalar resulta un número. Mientras que en el producto vectorial, ya dije, va a salir una primera componente, va a salir un vector. La primera componente inicia con más. Y esta componente, ¿cómo se obtiene? Ah, utilizando simplemente esto. En este determinante, ¿qué hacemos primero? Eliminamos, o como decimos aquí, tapamos la primera fila y luego la primera columna, ¿ya? Y operamos con lo que nos quedaría. Tapando esta columna, entonces, ¿nos quedan estos cuatro valores o no? Se multiplica en aspa, primero hacia la derecha, de arriba hacia abajo, y luego hacia la izquierda, de arriba hacia abajo también. Y lo restamos. A ver, ¿cómo sería entonces? Multiplicando AY por BZ, ahí está, mira, AY por BZ, menos el otro producto hacia la izquierda, AZ por BY. Unitario I. Ahí está. Ahí tenemos entonces la primera componente de este vector, ¿no? Producto A por B. Menos el siguiente, la siguiente componente, sería igual a quién ahora? Menos. Ahora, si hemos tapado para la primera componente la primera columna, para la segunda tapamos la segunda columna. Bueno, quedan estas dos y estos dos también. Igual, multiplicamos primero hacia la derecha y le restamos el producto hacia la izquierda. A ver, otra vez, AX por BZ menos AZ por BX. AZ por BX. Vector unitario J.
Y por último, viene la tercera componente. Bueno, aquí lo haremos, ¿no? Debajo. En este caso, va con más, menos y más. Nuevamente, ¿no es cierto? Ya, chicos, y hacemos la misma regla, ¿no? Para la tercera componente se tapa la tercera columna, pues. Multiplicamos igual, primero a la derecha y luego le restamos el producto a la izquierda. A ver, chicos, ¿cómo sería? AX por BY menos AY por BX. AY por BX. Vector unitario K. Ahí está. Como pueden apreciar, esto es un nuevo vector. ¿No es cierto? Es un nuevo vector. Y este vector sí se puede graficar. ¿Y cómo se grafica eso? En un momento lo veremos, utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, para mostrar también aquí las propiedades, vamos a hacer algo parecido al caso anterior. Grafiquemos el vector A y el vector B. ¿De acuerdo? Ahí está, mira. Digamos que este es el vector A. ¿Ya? Vamos a colocarlo un poquito más inclinado para que se note un poquito mejor. Ahí está. Y esto que sea el vector B. ¿Ya? Son simplemente referencias, ¿eh? Por si acaso. No son exactos estos de aquí. Son referencias nada más. Este es el vector B, este es el vector A. ¿Sí? Ahí están formando el angulito. Y ahora, para poder graficar aquí el producto vectorial, o sea, el aspa B, primero los voy a ubicar dentro de un plano. Pues. Ya está, mira, están dentro de un plano, ¿no es cierto? Yo quiero graficar este producto, que es un nuevo vector. Utilizo la regla de la mano derecha. Vamos a dirigirnos de A hacia B con los dedos, ¿no es cierto? De A hacia B, cerrando el puño. Y el pulgar me indica el sentido de ese producto. Viéndolo de una manera mejor, miren, sería por ejemplo así. Este plumón de rojito va a representar al vector A. Este plumón de negrito va a representar al vector B. ¿De acuerdo? Este es A y esto es B. ¿Está bien? Ahora, para poder graficar para poder representar el producto, hago lo que mencioné. Voy de A hacia B, cerrando el puño, mira, de esta manera. Hacia arriba, ¿me indica o no? Esto de azul, ¿qué viene a ser? El producto vectorial. Este es el vector A, este es el vector B, y esto, ¿qué cosa viene a ser? El producto vectorial de A y B. ¿Qué de especial tiene este producto? Que este vectorcito, con A y con B, ¿qué ángulo forma siempre? 90 grados. Este producto vectorial es perpendicular con A y también con B. La pregunta más común aquí, ¿cuál es? Si te doy dos vectores A y B, hay un vector que sea perpendicular a ambos. Entonces tú automáticamente, ¿qué tienes que hacer? Multiplicar en forma vectorial. Y ese vector será perpendicular a ellos dos. Entonces, graficando aquí, así, hacia arriba, mira. Sería de esta manera. Esto de aquí sería el producto vectorial. Esto que hemos obtenido sería representado gráficamente así. Este es el producto de A y B. Ahí está. Y como lo mencioné, es perpendicular con A y también es perpendicular ¿con quién? Con el vector B. ¿De acuerdo? Ya chicos, ahora la propiedad. A ver, las propiedades, mejor dicho. Las propiedades también son similares. A ver, veamos la primera propiedad. Comparemos, ¿no? En el escalar se puede relacionar con el angulito. Aquí también, pues. A ver, el módulo, porque es un vector, el módulo del producto vectorial, ¿a qué es igual? Es igual al módulo de A, módulo de B, pero ahora por el seno de teta. Es por el seno también. En el escalar es con el coseno, en el vectorial es con el seno también, ¿no? Aquí coseno y en el otro con el seno. ¿De acuerdo? Otra propiedad, a ver chicos, profe, aquí había un caso en el cual con un angulito el producto sale cero. Aquí también, pues. Mira, si, vamos a colocar aquí, si el ángulo que forman los vectores es 0 grados o 180 grados, entonces, ¿qué sucede? El módulo del producto vectorial nos va a resultar ¿cuánto? Sale 0. Seno de 0, 0. Seno de 180 también es 0. Pues. Operando por A y B, sale 0. Otra propiedad, en el producto escalar se puede conmutar. A punto B es igual a B punto A. Pero en el producto vectorial no. Si yo multiplico A por B, me sale esto. Si yo multiplico B por A, no me sale lo mismo. Me sale otra cosa, me sale su opuesto. Y si ustedes recuerdan, ¿qué cosa era un opuesto? Es un vector colineal o paralelo, pero de sentido contrario y de módulo igual. ¿Cómo es eso? Mira, a ver, aquí así. El vector A por B no es igual con el B por A. No es igual. No son iguales. ¿Pero tienen una relación? Claro, miren, ¿cómo se hace para igualar así? Esto va a ser igual a ¿quién? Al menos, es su opuesto. Pues. Menos B por A.
A ver, ¿qué significa eso en términos más prácticos todavía? Al multiplicar estos vectores A y B, supongamos que resultó 2i menos 3j más 5k, por decir, A por B. Si yo multiplico B por A, ¿qué me resultará? Cuando yo multiplique B por A, me saldrá menos 2i más 3j y menos 5k. Me sale su negativo. Eso es su opuesto, pues. Las mismas componentes, pero el signo cambiado. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy mencionando aquí, ¿ya? Entonces, el A por B no es igual al B por A. Pero, y dirán, ¿y si le saco el módulo? Ah, el módulo sí son iguales. El módulo sí. El módulo de A por B sí es igual, porque el módulo es una longitud nada más, pues. El módulo de B por A y A por B son iguales. En módulo sí son iguales. ¿De acuerdo? Y por último, la propiedad aquí para compararla también. En el producto escalar A punto A nos da como resultado módulo de A al cuadrado. Pero en el vectorial no. El A por A en forma vectorial, ¿qué nos da como resultado? Profesora, pues A nada más. No, aquí sale vector nulo. Sale un vector nulo, chicos. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos las propiedades para el producto escalar y para el producto vectorial. Bueno, chicos, ahora vamos a ver la parte práctica con algunos ejemplitos para ver cómo se trabaja con el vector unitario, el producto escalar y el producto vectorial. De este conjunto de preguntas, el primero y el tercer ejemplo son los más comunes en los exámenes de admisión, tanto en ordinario como en primera oportunidad. Entonces, empezamos. En el primer ejemplito, miren chicos, tenemos este sólido, ¿ya? Que se le denomina paralelepípedo, ¿cierto? Este paralelepípedo, ¿ya? En una de sus diagonales está contenido un vectorcito, un vector A en este caso, ¿no? Este vector nos está pidiendo hallar sus componentes y por dato el módulo de este vector vale 8 raíz de 2. Como ustedes saben, yo podría hallar fácilmente las componentes de este vector siempre y cuando empiece en este vértice y termine en este vértice, ¿no? Haríamos lo siguiente, ¿no? De la cola voy a la cabeza, voy por los ejes X, Y, Z y lo hallaría fácilmente. Pero como pueden darse cuenta aquí, este vector no inicia en este vértice y tampoco termina aquí. Entonces dirán, pues, ya, pues, profe, hay que aproximar. Si es 8 raíz de 2 será pues de repente la mitad. Pero yo no estoy seguro, pues. ¿Será exactamente la mitad de toda esta diagonal? De repente es la tercera parte, mira. Podría decir eso, ¿no? O de repente este vector es más grande también incluso que la diagonal. No sabemos exactamente dónde empieza y dónde termina. Entonces, ¿cómo se trabaja en este tipo de ejercicios? Para poder hallar las componentes, lo que hacemos es aprovechar la propiedad de los unitarios. Y hago lo siguiente, mira. Grafico un vector que sea paralelo a él, pero aprovechando la figura también, mira, de esta manera. Entonces aquí voy a graficar un vector que va de este vértice a este otro vértice, ¿ya? Claro, lo voy a poner un poquito separado para que se note también. Y claro, por supuesto tiene que ser en el mismo sentido, ¿ya? A este vector de aquí que yo he graficado le voy a llamar vector B. Y a este vector sí le puedo hallar fácilmente sus componentes, pues. De la cola vamos a ir a la cabeza. A ver, entonces, para el vector B, a ver, ¿cómo sería? Mira, como les había comentado, bueno, el otro día, ya, para hallar sus componentes simplemente tengo que ir de la cola a la cabeza, por cualquier lado, pero tiene que ser paralelo a los ejes X, Y y Z. Mira, yo por ejemplo haría esto. Primero voy por aquí, ¿ya? De esta manera, ¿sí? Paralelo al eje X o no, ¿sí? Luego me iría hacia abajo en forma vertical, ¿ya? Hacia abajo, mira. Y esto sería paralelo a quién, al eje Z o no. Y por último me iría por aquí. Ahí está, listo, ¿ves? Y esta es paralela a quién, al eje Y. Y con eso obtengo sus componentes. Entonces, a simple vista, mira, para el vector B, a ver, el vector B va a ser igual a, aquí, ¿esta longitud qué valor tiene? Es una de las aristas de este paralelepípedo. Esto vale 6, esto vale 6, esto también, ¿cuánto vale entonces? Esto también vale 6. Por lo tanto, sería 6 y justo en el eje X, o paralelo al eje X, sería por lo tanto 6 y. O si quieres 6, también le podemos poner. Este de aquí sería 8, pero cuidado, ¿ah? Esto es paralelo con el eje Z, por lo tanto no va con J, sería con K, sería 8K. Y además, como está yendo hacia abajo en el eje Z, ¿qué signo va a llevar? Negativo, ya ahí está, negativo.
6i, positivo porque va hacia adelante, menos 8k porque va hacia abajo, ¿no? Y por último, esta de aquí, ¿que vale cuánto? 10. ¿10 qué cosa? 10j. ¿Y esta qué signo llevará? Positivo. En el eje Y hacia la derecha es positivo. Ahí está. Listo. Ya tenemos entonces ahí el vector B. Y ahora, como voy a trabajar con unitarios, vamos a hallar su módulo. A ver, entonces chicos, hallando el módulo del vector. El módulo del vector B, ya que hemos nombrado nosotros, será igual a ¿quién? Raíz cuadrada de ¿quién? Raíz cuadrada de la suma de sus componentes, cada una elevada al cuadrado. De frente, 6 al cuadrado, más 10 al cuadrado, y más este menos 8 elevándolo al cuadrado se va a volver positivo. Ahí está. ¿Ya? Todo es elevado al cuadrado. Operamos. 10 al cuadrado, 100. 6 al cuadrado, 36. 8 al cuadrado, ¿cuánto viene a ser? 64. 64 más 36, 100. Más 100, 200. Todo esto de aquí vale 200. 200 es 2 por 100, sacando la raíz cuadrada por partes. El módulo de B sería entonces ¿cuánto? 10 por la raíz de 2. ¿De acuerdo? Y ahora lo que mencionamos, ¿no? Vamos a utilizar la propiedad. Aquí, como te puedes dar cuenta a simple vista, el vector A con el vector B son paralelas. Entonces decimos, como el vector A y el vector B son paralelas, entonces el unitario de A debe ser igual ¿a quién? Al unitario de B. ¿Y cómo se trabaja aquí? Reemplazas para cada uno simplemente. Pues. ¿Cómo sería el vector unitario de A? Es el vector, que es justo lo que nos piden, entre su módulo, que vale ¿cuánto por dato? Mira, 8 raíz de 2. ¿Ya? Y eso va a ser igual a el unitario de B por separado. Sería el vector 6i, ahí está, 6i, más 10j, ¿no es cierto? Y menos ¿cuánto? Menos 8 veces k, entre su módulo respectivo, que nos salió ¿cuánto? 10 raíz de 2. ¿Ya está? Listo. Simplificamos ahí. Raíz de 2 con raíz de 2. Ya, pues se va. Raíz de 2 con raíz de 2. ¿Algo más que se puede simplificar? Claro, mitad, ¿no? Mitad por aquí, 5. Mitad por aquí, ¿cuánto queda? 4. Este 4 pasa a multiplicar, pero va a estar dividido entre 5, ¿ah? A ver, entonces, multiplicando y, bueno, despejando en este caso. El vector A será igual ¿a quién? A ver, chicos, ahí operando. De estas tres componentes le puedo factorizar 2 también, ¿o no? ¿Sí? Le factorizo 2 y lo multiplico por 4. Será 2 por 4, 8. 8 factor de. Como le había factorizado del 2 a cada componente, quedaría 3i, ¿no es cierto? Más 10j y menos ¿cuánto? Menos 5, porque le habíamos factorizado 2, pues. Entonces sería aquí 5j. Y menos ¿cuánto? Menos 4k. Y todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre 5. Recuerda que el raíz de 2 con el raíz de 2 se fue, pues. Por lo tanto, estas serían las componentes del vector A. ¿Ya ves? Como pueden ver, no es tan complicado, ¿no es cierto? El detalle es que tenías que darte cuenta de hacer esto. Graficar un vector, aprovechando la figura, y luego utilizar la propiedad. Ese es un problema muy común en los exámenes aquí en OSAR. Veamos otro casito, chicos. A ver, ¿cómo calcular el ángulo que forman dos vectores? Ya, este es un paralelepípedo también, no es un cubo, mira, sus aristas no son de igual valor. 2, 4 y 3 en este caso, ¿no? Tenemos dos vectores que son diagonales principales, un vector A y un vector B. Queremos hallar este angulito, entonces en forma directa al toque, recordarás, pues, ¿no? Si yo quiero hallar el ángulo que forman dos vectores o quiero relacionarlo, ¿cómo lo puedo hacer? Con el producto escalar. También se puede con el producto vectorial, pero es un poquito más operativo, entonces me conviene trabajar con el producto escalar. ¿Qué tengo que hacer primero? Como en el caso anterior, vamos a hallar las componentes de cada vector. Entonces, comencemos con el vector A. A ver, sí, vamos a comenzar con el vector A, ¿ya? Ya, chicos, para el vector A, de la cola vamos a ir a la cabeza. Para no estar dibujando una sobre la otra, miren lo que lo voy a hacer con A. A ver, primero vamos así. Ahí está. Primero vamos en el eje X, paralelo, pero hacia el fondo, mira. Luego voy a ir hacia la derecha. Ahí está, mira, ¿ves? Hacia la derecha. ¿Ya? Y por último, iría hacia ¿dónde? Hacia abajo, en paralelo al eje Z. Ahí está, listo. ¿Ven? Y ahora dirán, ¿y profe, no puede ir por aquí abajito? Claro, es lo mismo. Profe, ¿no puede ir por aquí también? Primero hacia el fondo, luego hacia abajo y luego a la derecha. Es lo mismo. El resultado es el mismo. ¿Ya? Esto vale 2, esto vale 2, esto de aquí ¿cuánto vale? 2.
Esto vale 4, esto vale 4, esto también ¿cuánto vale? 4. Esto vale 3, esto vale 3, esto también ¿cuánto vale? 3. Entonces, el vector A, ¿qué valor tiene? O mejor dicho, ¿cuáles son sus componentes? A ver, veamos entonces. En el eje X o paralelo al eje X vale 2. Pero como está yendo hacia el fondo, ¿sería negativo o no? Sería menos 2. ¿Ya? Si quieres le ponemos con coma ahora mismo. No hay problema con eso. ¿Ya? Menos 2. Luego vamos a ir en el eje Y, porque es paralelo al eje Y, hacia la derecha. Y eso es positivo, pues. Coma 4, coma. Y luego en el eje Z hacia abajo. Como tú ya sabes, es negativo. ¿Ya? Vamos a sacar el módulo aquí. Módulo del vector A será igual a raíz cuadrada de ¿quién? Menos 2 elevándolo al cuadrado va a ser positivo, pues. Más 4 elevado al cuadrado y más, otra vez, elevándolo al cuadrado también va a resultar positivo, ¿no? Más 3 al cuadrado. Ahí está, listo. Y esto va a ser igual a ver, operando otra vez. 16 más 4, 20, más 9, 29. ¿Raíz cuadrada de cuánto? De 29. Bueno, claramente se ve que no va a salir un valor conocido, o sea, un ángulo notable conocido, ¿no? Al vector B, a ver, la misma idea. Para el vector B, a ver, ¿cómo hacemos para no, digamos, graficar sobre las componentes del vector A? Ahora para él haría esto, mira. Primero me voy hacia abajo, por el eje Z, claro. ¿Ya ves? Y ya evito, ¿no? Evitamos ahí. ¿Ya? Aquí por el eje X luego. Y por último, sobre el eje Y. O paralelo al eje Y en este caso. Ya está, listo. ¿Y ahora qué hacemos? La misma idea, pues. Vector B será igual a, aquí, ¿cuánto vale esto? Esto vale 2, esto vale 2. Sería 2 positivo, mira. Este va hacia afuera, este iba hacia adentro, mira. Por eso salió negativo. En el eje Y, ¿cuánto vale esto? Vale 4. Y luego en el eje Z, menos 3 también. Mira, un ligero cambio nada más, ¿no? Un ligero cambio en los signos, ¿no? A ver, sacando el módulo, te darás cuenta que va a salir el mismo, mira. Mira, son los mismos valores, ¿no es cierto? Entonces, el módulo de B, pero bueno, lo voy a poner completo. Será igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y como le mencioné, este menos 3 cuando lo eleva al cuadrado se va a volver positivo. 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Y todo esto en raíz. ¿Ya? ¿Y esto otra vez cuánto sale? Raíz de 29. ¿No es cierto? Ahí está, listo. Ahora, ¿qué hago para hallar el ángulo? Ah, propiedad. Ahora digo así. Por propiedad. ¿Cómo era la propiedad? A ver, el producto escalar de A y B, ahí está, es igual a ¿quién? Módulo de A, módulo de B, multiplicado ¿por quién? Por el coseno de teta. A ver, multiplicando aquí, chicos, esto, ¿cómo sería? ¿Ya se multiplica componente a componente o no? Menos 2 por 2. Ah, sale menos 4. 4 por 4, 16, positivo. Menos 3 por menos 3, más 9. Y esto es igual a módulo de A, raíz de 29, ahí está, por módulo de B, raíz de 29, y por el coseno de teta, pues, ¿no es cierto? ¿Está bien, no? Menos 2 por 2, menos 4. 4 por 4 es 16. Y menos 3 por menos 3, más 9. No se coloca IJK. Eso te lo mencioné hace un rato, ¿no es cierto? No se coloca IJK, solamente se multiplican los numeritos. Y operamos. Menos 4 más 16 más 9. ¿Queda cuánto? 21. Claro, 21. Y eso es igual a raíz de 29 por raíz de 29. 29. Y esto multiplicado por el coseno de teta, ¿no es cierto? Esto lo despejamos. 21 sobre 29 es igual a ¿quién? Al coseno de teta. Como esto es no notable, entonces, ¿cómo se responde cuando el ángulo no es notable? Teta es un arco, en este caso, cuyo coseno vale ¿cuánto? Vale 21 sobre ¿cuánto? Sobre 29. Así se responde cuando el ángulo es desconocido. Pero ¿qué hubiera pasado si al operar todo esto me hubiera salido un medio? Entonces de frente pues diría, coseno ¿de quién es un medio? De 60 grados. Eso en el caso de notables, ¿no? Pero si no fuera notable, simplemente pones arco cuya función que has obtenido tiene ese valor. Así se responde cuando el ángulo es no notable. Bueno, veamos ahora el tercer ejemplito. Este es un problema o un ejemplo muy común también en los exámenes de aquí de la UNSAC, ¿no? A ver, veamos entonces. Nos piden determinar un vector que sea perpendicular al plano MNP. Como te das cuenta, es un triangulito, ¿no?
cuyos vértices se encuentran en el eje X, en el eje Y y en el eje Z respectivamente. Entonces, chicos, aquí tenemos una superficie. Todo esto de aquí, mira, todo esto es una superficie, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo hago aquí para determinar o para calcular un vector que sea perpendicular a ese plano? O sea, tiene que ser así, perpendicular. Ya, para eso, simple, lo que se hace es lo siguiente. Vas a tomar dos lados de ese triángulo. Y si fuera un cuadrilátero, de igual manera. Tomas dos vectores que estén contenidos en dicho plano. En este caso, recomendación, lados. Para poder hallar también fácilmente sus componentes. Mira, puede ser este lado con este lado. ¿Ya? O si quieres, el lado NP con el lado MN. O NP con MP también. ¿Sí? Y lo que haces aquí es ahora lo siguiente. Los dos vectores tienen que tener cola común. Cola común. Ahí está, mira. Para este ejemplo, o para mi caso, la cola común va a ser el punto M. Aquí tendremos un vector A, digamos. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, ¿qué cosa también? Un vector B. Utilizando regla de la mano derecha. Aquí me va a resultar justamente un vectorcito así, mira. Regla de la mano derecha saldría así. ¿Esto qué cosa es? Es el producto vectorial, pues. ¿Y qué habíamos dicho del producto vectorial? Con el vector A y con el vector B, ¿de dónde ha provenido él? ¿Cómo tiene que ser? Perpendicular, pues. Tiene que ser perpendicular a ellos dos. Por lo tanto, este vector es perpendicular al plano que contiene a estos vectores, o a dichos vectores. ¿Ya? Ya, chicos, entonces, ¿qué hacemos aquí primero? Para poder hallar este producto vectorial, hay que hallar las componentes tanto de A como de B. Y empezamos. El vector A, a ver ahí, el vector A, ¿cómo sería? Ya, a ver, la misma idea del anterior, pero ahora más directo, ¿ya? Primero vamos hacia el fondo, ¿no es cierto? Hacia el fondo sería menos 4. Menos 4i. Luego hacia la derecha. Pero en el eje Y nada más, miren. 4j. No hemos tomado el eje Z, ¿no es cierto? Lo completamos con ¿cuándo? Con 0. ¿Ahí está? Listo. El vector B. Igual pues. Igual. De la cola vamos a la cabeza. Primero hacia el fondo, ¿o no? Sería menos 4i. Luego hacia arriba, pero en el eje Z no estamos tomando el eje Y. Por lo tanto, 0j. Y más ¿cuánto? Más 2k. ¿Ya está? Ahí tenemos entonces los vectores A y B. Queremos el vector que es perpendicular a dicho plano. Hay que multiplicarlos vectorialmente. A ver, lo que mencionamos se obtiene a través de una determinante, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar aquí la determinante. A ver. Entonces, esta determinante, ¿cómo era? De 3 por 3, ¿no es cierto? En la primera fila, ¿qué se colocaba? Los unitarios I, J y K, ¿no es cierto? Ahí está, ¿sí? Luego las componentes del primer vector, que en este caso sería A, menos 4, más 4 y 0. Luego las componentes del otro vector, menos 4, 0 y 2. Luego, ¿qué hicimos? ¿Se acuerdan? Más, menos y más, ¿o no? ¿No es cierto? Y aquí lo operamos, bueno, en forma directa, pues. Esto es sencillo. La primera columna, bueno, es simplemente para guiarnos nada más en realidad. Este de aquí no lo vamos a hacer prácticamente. ¿Ya? Tapamos la primera columna. Bueno, la primera fila se tapa, ¿no? La primera columna. A ver, y nos quedarían solamente estos 4 valorcitos, ¿no? Primero a la derecha y le restamos el producto a la izquierda. Mira que es fácil, ¿eh? 4 por 2, 8. 0 por 0, 0. 8 menos 0, me queda 8. Y positivo, ¿ah? 8i. Ahí está, 8i. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿El siguiente con qué va a ser? Con menos. Ya, a ver, vamos a colocar mejor así, ¿ah? Vamos a colocar con el signo que le corresponde. Entonces, el primero sería así. Sería 8. ¿8 qué cosa? 8i. ¿El siguiente con qué va a seguir? Con menos, ¿no es cierto? Con menos. Y hacemos la misma idea. Tapamos la segunda columna. Derecha menos izquierda. Menos 4 por 2, menos 8. 0 por menos 4, 0. Menos 8 menos 0, menos 8. ¿Con este menos todavía? Se convierte en más. Se convertiría en más. ¿Más cuánto? Más 8j también en este caso. ¿Sí? Y por último, la tercera componente. 4 por 0, perdón, menos 4 por 0, 0. 4 por menos 4, menos 16. 0 menos 16, 16. Con este más, sigue siendo más 16. Entonces, este sería el vector que nos han pedido. Es un vector perpendicular al plano MNP. Pero chicos, un detalle también.
En el examen hacen esto, ¿no? Te dan un plano, te dan así esos componentes, mejor dicho, esos valores, ahí es el vector A por B, y resulta que no están las alternativas. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que el problema lo hemos resuelto mal? No, es que hay otra posibilidad también. La otra posibilidad es que yo haya multiplicado así, B por A. O debería haber multiplicado B por A. Y también sería regla de la mano derecha, sería en sentido contrario, pero también va a ser perpendicular al plano. ¿Y voy a tener que operar otra vez? No. Recuerda propiedad, A por B es igual a menos B por A, o sea, es un negativo. La otra posibilidad, ¿cuál es? Esta es una respuesta posible. ¿O la otra cuál sería? Menos 8i, ¿ya? Menos 8j y menos ¿cuánto? 16k. En las alternativas debe haber solamente una. No pueden estar las dos, porque si no las dos también serían alternativas, pues, o respuestas correctas. Una de las dos debe estar, ¿de acuerdo? Vamos a colocar o, ¿ya? Puede ser A por B o puede ser, ¿qué cosa? B por A. Entonces ahí tenemos los dos vectores que son perpendiculares a dicho plano que nos han pedido.